Bueno, y hoy les voy a hablar qué hay de nuevo con los antiplaquetarios en el año 2016. Realmente hubo 5 estudios importantes, relevantes a tomar en consideración. El primero es uno que se publica en enero, que es un metaanálisis donde compara la terapia antiplaquetaria extendida, prolongada, más allá de 12 meses, con la aspirina sola. Esos son pacientes que llegan al año sin haber tenido un sangramiento y un evento isquémico, y entonces en ese momento se randomizan. Este estudio, como ya les voy a mostrar, pareciera plantear algunas cosas en favor de extender la terapia antiplaquetaria. Por el contrario, las guías del American College of Cardiology y el AHA del 2016 como que le pone un parado y le dice no, es hasta el año. Y después viene el SCORDAT, que viene a decir, a elegir qué pacientes prolongar y a quiénes no prolongar. Y vamos a terminar con el Pioneer y con el Praga 18. Este metaanálisis se publica en enero y reúne fundamentalmente 6 estudios, son 33.435 pacientes, y los eventos cardiovasculares mayores se reducen en un 22% de manera significativa en los pacientes que reciben terapia antiplaquetaria por más de 12 años, comparado con aquellos que reciben solamente por un año y luego aspirina sola. Aquí vemos entonces los eventos cardiovasculares mayores cómo se reducen de manera significativa, y dentro del componente de esos eventos cardiovasculares mayores vemos que la muerte cardiovascular se reduce de manera significativa, no así la muerte no cardiovascular ni la muerte total. Se reducen los infartos de miocardio, los ictus, la trombosis y el stent, pero siempre pagando un precio en sangre, siempre pagándolo con hemorragias. Aquí es donde está precisamente el problema. Las guías plantean entonces qué pacientes y hasta dónde debe ser la duración de la terapia antiplaquetaria dual, y en este gráfico se resume muy bien. En verde tenemos las recomendaciones clase 1, y vemos acá la duración en meses, y vemos el espectro de la enfermedad arterial coronaria. Con respecto a la enfermedad arterial coronaria estable, se plantea usarlo solamente en los casos de pacientes a quienes se les pone un stent. Si el stent es un stent convencional, la duración es por un mes. Si el stent es un stent liberador de fármacos, por 6 meses. Nunca ponerlo en enfermedad estable si el paciente no ha recibido cirugía de revascularización o ha recibido un stent. Y en pacientes que han ido a cirugía de revascularización, la recomendación es 2B. Yo diría más o menos malo, es decir, no lo hagas. Con respecto a los síndromes coronarios agudos, sea cual sea, el tratamiento de la terapia antiplaquetaria dual, según la guía, son 12 meses. Así el paciente haya ido, sea con elevación o sin elevación del ST, o incluso angina inestable. Si el tratamiento es solamente médico, 12 meses. Si el paciente tiene trombolisis y es una elevación del ST, 12 meses. Si el paciente recibe un stent por intervención coronaria percutánea, si es barimetal stent o un stent convencional o un stent liberador de fármaco, igual 12 meses, y si va a cirugía, igual 12 meses. Es decir, síndromes coronarios agudos en general, 12 meses. El DAT se publicó en el 2014 y el SCORDAT lo terminaron publicando en el Congreso de la American Heart de noviembre del 2015, pero se publica en enero de este año. Recordando el DAT, la terapia antiplaquetaria dual más allá de 12 meses redujo la trombosis y el stent, redujo el combinado de muerte, infarto e ictus y redujo los infartos de miocardio, pero aumentó las hemorragias de forma significativa y aumentó las muertes, aunque no significativo, pero está ahí en 0.05 el valor de la P. Entonces, en base a esto, se hace el SCORDAT. Si se busca una serie de variables que sumadas algebraicamente dividen a los pacientes en aquellos que tienen un score bajo y un score alto. Los que tienen un score bajo, menor de 2, son aquellos pacientes a los cuales no se les prolonga la terapia antiplaquetaria. Estos pacientes tienen bajo riesgo isquémico y pueden sangrar con la terapia, de hecho sangran más con la terapia antiplaquetaria dual. En cambio, los pacientes que tienen un score alto, mayor de 2, estos pacientes tienen alto riesgo isquémico, pero no sangran más con la terapia antiplaquetaria dual. Entonces pareciera que ellos sí van a terapia antiplaquetaria dual prolongada. Entonces, por primera vez se publica en JAMA este estudio donde se aplica de manera retrospectiva
el score DAT en el estudio PROTECT. Y así vemos entonces como en el PROTECT, vemos que los pacientes con score alto, mayor de 2, tienen menos hemorragias que aquellos que recibieron aspirina más placebo. Y en el score bajo, menor de 2, no hubo diferencia entre aspirina sola y terapia antiplaquetaria dual. Pero con respecto a las hemorragias moderadas o severas, estas fueron más importantes en el grupo de score bajo, fueron significativamente mayores. En cambio, en el grupo de score alto no hubo diferencia. Esto pareciera, con estos números, que los pacientes con score alto deberían ir a terapia antiplaquetaria dual prolongada. Pero, a pesar de estos números, la conclusión del estudio es que la exactitud es modesta, no es suficiente y debe ser validado en un estudio prospectivo y la validación debe ser en otras cortes de pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no está aceptado todavía el score DAT para ser aplicado en la práctica clínica. En septiembre pasado, en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología, se presenta el estudio PRAGA 18. En este estudio, que también fue publicado simultáneamente en Circulation, se compara cabeza a cabeza prasugrel versus ticagrelor en infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT que van a intervención coronaria percutánea primaria. Pero no solamente fueron con elevación del segmento CT, fueron también sin elevación del segmento CT, con isquemia sostenida, que ameritaron una coronariografía de emergencia y fueron a una intervención coronaria percutánea primaria. Y el punto final primario fue el combinado de muerte, reinfarto, ictus, hemorragia mayor y revascularización urgente de arterias responsables del infarto, a los 7 días o antes si el paciente fue dado de alta precozmente. Y como vemos acá, las curvas están montadas una encima de la otra. No hubo diferencia entre prasugrel y ticagrelor en el infarto agudo del miocardio, que fue tratado de manera aguda o en la fase aguda con intervención coronaria percutánea y el implante de un stent. Hasta antes de este estudio, siempre se le daba prioridad al prasugrel sobre el ticagrelor en el infarto agudo del miocardio con elevación del CT que iba a intervención coronaria percutánea. Con este estudio se acaba eso y sigue siendo entonces lo mismo ticagrelor que prasugrel en este escenario. Por último, tenemos el estudio Pioneer. El estudio Pioneer evalúa la prevención de hemorragias en pacientes con fibrilación auricular no valvular sometidos a una intervención coronaria percutánea y los divide, estos 2.124 pacientes, en 3 brazos, o mejor dicho grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Rivaroxaban 15 miligramos una vez al día más un inhibidor P2Y12, esto viene siendo la dosis, el WOS, en aquel caso era warfarina más clopidogrel. Rivaroxaban 2,5 2 veces al día más terapia antiplaquetaria dual viene siendo Atlas, posinfarto, es decir, 2,5 BID más aspirina clopidogrel. Y el estándar aceptado hasta el momento, que es warfarina más terapia antiplaquetaria dual, viene siendo el grupo 3. Y vemos los resultados con respecto, y el punto final primario es un punto final primario de seguridad, que es hemorragia significativa, clínicamente significativa. Y vemos entonces que los grupos de base que reciben rivaroxaban se benefician importantemente con respecto a aquellos que reciben warfarina. 16.8% en el grupo 1, que es Riva 15, y 18% en los que reciben rivaroxaban 2,5 BID con respecto al que recibe warfarina más terapia antiplaquetaria dual. Aquí lo vemos entonces para medir en barras el impacto de rivaroxaban 15 y rivaroxaban OD más 2,5. Aquí es solamente con un inhibidor P2Y12 y aquí es terapia antiplaquetaria dual cuando se usa 2,5 BID con el esquema estándar de warfarina con un INR de 2 a 3 más terapia antiplaquetaria dual. Y aquí vemos en la curva de Kaplan-Meier cómo incluso más o menos a los 15 días se separan las curvas y se siguen separando hasta el final del seguimiento. En conclusión, entre pacientes con fibrilación auricular no valvular sometidos a una intervención coronaria percutánea, el rivaroxaban fue asociado con menor frecuencia de hemorragias clínicamente significativas que con warfarina más terapia antiplaquetaria dual. La trombosis y el stent no hubo diferencia en los 3 grupos. En conclusión, la terapia antiplaquetaria dual debe ser indicada por 1 año luego de un síndrome coronario agudo, sea cual sea. En la enfermedad de la coronaria estable, la terapia antiplaquetaria dual debe ser indicada por 1 a 6 meses luego del implante de un stent solamente.
1 mes si el stent es convencional, 6 meses si el stent es liberador de fármaco. El score DAT no está listo para ser usado en la práctica clínica, no hay evidencia suficiente para usarlo. Una estrategia basada en rivaroxaban más un inhibidor del P2Y12 o rivaroxaban más terapia antiplaquetaria dual es más segura que warfarina más terapia antiplaquetaria dual en pacientes con FA no valvular que reciben intervención coronaria percutánea y el implante de un stent. Y por último, no hay diferencia entre prasugrel y ticagrelor en el infarto agudo del miocardio tratado con intervención arterial coronaria primaria y el implante de un stent. Muchas gracias.